estoy bien. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy, libre Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. En este libro hemos titulado El arte de dar gracias. El concepto es cómo podemos aprender a dar gracias por lo que vemos. Ya hemos visto el proceso del agradecimiento a través de los 7 niveles y ahorita nos estamos enfocando en el desarrollo de uno de los discípulos de Jesús, el cual asistió al apóstol Pablo durante sus mensajes en la primera carta a Tesalonicenses capítulo 3. Y nos enfocamos ahí en el versículo 1 al versículo 7. Cuando escribíamos el libro de parábolas, encontramos 3 parábolas que se utilizaban por los rabinos en el primer siglo para explicar el tipo de personas que somos en cuanto a la enseñanza bíblica. El primero se le llama la parábola de los 4 tipos de recipientes, por lo cual dice el rabino de esta manera: hay 4 cualidades en aquellos que se sientan a mis pies. Son como una esponja, ese es el primer tipo, como un embudo, el segundo tipo, como un colador, el tercer tipo, y como un tamiz, un sedazo. Como saben, la esponja lo que hace es que absorbe el agua, pero luego al exprimir todo se cae. Como saben también, el embudo es aquello que se utiliza para colocar dentro de una botella el líquido o lo que se está llevando a cabo. El colador, para aquellos que cocinan, es lo que se utiliza con una red un poquito más amplia, lo cual deja pasar sin ningún problema. Y el sedazo o el tamiz es lo mismo, un colador, pero que tiene la red más fina, de tal manera que solo avienta el polvo más fino que sale del mismo.
Por lo tanto, es de estima que se compare a una esponja o a un tamiz, pues el embudo lo deja entrar por un lado, pero lo deja salir por el otro. El colador deja pasar el vino, pero retiene el pozo. Un tamiz deja el salvado, pero deja pasar la harina fina. Por tanto, el peor de ellos es aquel que es como un embudo, pues oye, pero deja ir todo lo que escuchó. El mejor de ellos es el tamiz, ya que retiene la mejor enseñanza. Esto es, filtra lo que es la enseñanza y lo obtiene. Otro rabino dijo también acerca de esta parábola y habló de los 4 tipos de peces. Fue el Rabá Gamaliel. Y dijo un anciano: se debe de comparar a los oyentes como 4 tipos de peces. El pez impuro, y preguntó a alguien: ¿quién es este? Aquel pobre que estudia las escrituras. El Mishnah, la Halagá y la Gada, que es el concepto de lo que es la ley oral, y no entiende nada de lo que estudia. El pez limpio, ¿quién es este? Aquel joven rico que estudia lo mismo y tiene entendimiento. El pez del río Jordán, ¿quién es este? Aquel que hace lo mismo, pero no tiene el talento para usarlo con argumentos. Número 4, el pez del mar Mediterráneo, ¿y quién es este? Aquel que hace lo mismo, pero tiene el talento para argumentarlo. El mejor de todos los 4 peces es el del mar Mediterráneo. Pues, ¿qué es lo que hace? Hace eficaz el entendimiento, la comprensión y la persuasión, por lo cual aplica en disciplinas el estudio de la palabra, entrando en una crítica constructiva y de discusión de análisis. Otros son maestros en el tema, pero no pueden resolver los problemas de la vida. En este sentido, Gamaliel coloca el problema no en el que está hablando, sino en los que están escuchando. Cuando vemos, por ejemplo, el desarrollo de Timoteo en esta lección, lo que vimos en la última lección, esto es el domingo pasado, vimos la importancia de la confirmación y la exhortación. Y lo que queremos entender, hermanos, es que el desarrollo de Timoteo está basado en 3 pasos. Para llegar a ser Timoteo como un tamiz, o para llegar a ser Timoteo como un pez del mar Mediterráneo, está basado realmente en 3 pasos, 3 niveles. Los 3 niveles se pueden entender de esta manera: el entendimiento, la comprensión y la persuasión. Para entender estos conceptos, hermanos, en cuanto a Timoteo, veíamos en la última lección brevemente quién era Timoteo: hijo de una mujer judía, nieto de una mujer judía, pero tristemente era hijo también de un griego. ¿Y por qué digo tristemente? Porque en un hogar de 2 fes, en un hogar mezclado, por eso Dios ordena que no te cases con los incrédulos, te encuentras el concepto de que quien es incrédulo le enseñaría idolatría a su hijo. Quien es creyente le enseñaría la palabra de verdad. Manejando por los caminos de Michoacán el día jueves en la noche, platicábamos precisamente de este concepto y les decía, es que la verdad es que la persona no se va a dar cuenta hasta que crecen el daño que cometen por hacer esta acción. Esto es, no tienes que hacer tú nada al respecto, no te tienes que molestar, porque después del tiempo te darás cuenta el error que cometieron, cuando ellos crezcan y sean así. En el caso de Timoteo, era este hijo de esta judía. La diferencia es que la judía, hermanos, era una persona totalmente fiel en cuanto a la enseñanza. Y viendo el error que había cometido, no quería que su hijo pasara por la misma situación. Así que dedicó gran tiempo de su vida a enseñar a su hijo Timoteo en cuanto a la ley de Dios, las escrituras desde la niñez. Y lo mismo hizo su abuela. Cuando vemos las referencias de Timoteo, vemos que Pablo lo utilizó como un discípulo y después llegó a ser un gran colaborador, de tal manera que varias cartas, no es que las escriba Timoteo, pero que Timoteo estaba presente junto con Pablo, y por eso Pablo se dedica a la iglesia de Filipenses,
a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Tesalónica, dice yo, o sea, Pablo y Timoteo. Aunque no es Timoteo el que manda, pero Timoteo está presente cuando se está desarrollando las cartas. Bueno, ¿cómo llegó a desarrollarse, verdad, Timoteo? ¿Y cómo llegó a ser esta persona que era este gran siervo, este gran discípulo? ¿Y cuál es la necesidad que tenemos de Timoteos, o en este caso Timoteas también puede ser aplicable, en la iglesia? Es una gran necesidad, se requiere muchísimo para que puedan llegar a ese momento. El concepto está en 3 pasos: el paso de aprender, el paso de comprender y el paso de persuadir. ¿Qué queremos decir con esto? Que todos aquí somos como 4 tipos de oyentes. Algunos son como embudos, que entra la enseñanza y sale por el otro lado. Algunos son como esponjas que se percatan de mucha enseñanza y luego en la primera prueba, tribulación, se cae toda. Pero algunos son literalmente como el tamiz, que estudian las palabras que se están diciendo, procuran después ponerlas en reflexión, en meditación y en aplicación, y dicen, es como esto se debe de llevar a cabo. Y entonces tienen la capacidad de hacer con lo que han sido enseñados lo que Dios espera que se haga. Cuando vemos la formación de Timoteo, una de las cosas que tienes tú que ver, hermanos, en cuanto a la formación de Timoteo, es la enseñanza por parte de su madre y por parte de su abuela. Nunca debemos desestimar el poder de una madre y el poder de una abuela. Pero si te das cuenta, en el caso de Timoteo, no puede ni la madre ni la abuela llevarlo al nivel en el cual estaba desarrollado. Hay limitaciones que una madre y que una abuela tienen, o que una mujer tiene en el concepto del ministerio. No podían hacerlo, no podían llevarlo a ese nivel. Esto es, ellas podían enfocarse totalmente en el concepto del aprendizaje, pueden enfocarse en que él aprenda, pero no pueden enfocarse tanto en la parte de la persuasión, de ser persuadido. Cuando vemos la idea de la palabra aprender, hermanos, tenemos que ver que aprender y que entender son cosas diferentes. Una de las cosas que podemos ver es que la mayoría de los niños durante su niñez están entendiendo, pero no quiere decir que están comprendiendo. Es un proceso que ocurre durante la adolescencia, la juventud y eventualmente la adultez. ¿Cuál es la diferencia entre entender y comprender? La mejor manera para ver estos dos, podríamos decirlo, que es esto. Entender es el hecho de percibir el significado de algo. Por ejemplo, una persona puede entender lo que estoy diciendo porque habla español. No quiere decir que lo comprenda. Una persona puede entender mis palabras. No quiere decir que lo comprenda. Podríamos verlo de mejor manera en el concepto de lo que es el inglés o otro idioma. Cuando uno aprende un idioma, uno lo entiende, pero no quiere decir que lo comprende. Hay un gran estrecho, hay un gran paso, hay un gran espacio entre el entender y el comprender. Comprender implica no solamente el conocimiento, sino la capacidad de actuar como consecuencia en ello. Esto puede ser posible, ¿verdad?, de esta manera. Cuando alguien está comprendiendo, no solo entiende, sino actúa en consecuencia a ello. Cuando alguien integra en sí mismo aquello que ha aprendido, la comprensión es un proceso de llevar al interior aquello que culmina como con un estado de lucidez y clarividencia. La mejor manera para verlo es el concepto de lo que es una eureka o eureka, de la cual hablamos siempre. Cuando vemos la formación de una persona, la formación no sucede hasta que esta persona tiene eurekas durante toda su vida. ¿Y qué es una eureka? Eureka es lo que concertaban los antiguos filósofos en el paso, en el momento exacto en que una persona pasaba de entender a comprender. Es un momento exacto, fino, ¿verdad? Esto quiere decir que una persona puede decir que está entendiendo durante su vida lo que es la Escritura y de pronto sucede una eureka. Y cuando pasa eso, esa persona ya no solamente lo entiende, finalmente lo comprende.
Y ese es algo increíble, es como cuando dicen por ahí, estuvo lucidez, se le prendió el foco. Cuando es o sea, todo el tiempo oyó, pero no quiere decir que todo el tiempo, ¿qué? Comprendió. Y cuando llega a ese sentido, ¿verdad? Como decía Arquímedes, que era uno de los filósofos griegos, luego nosotros lo traducimos como, se acaba de dar cuenta. La pregunta es, cuando alguien se da cuenta de algo, ¿quiere decir que no entendió? No, sí, o sea, entendió porque hablaba el mismo idioma. Entendió porque lo escuchó toda su vida. Pero quiere decir que finalmente lo comprendió. Pero ve el concepto, hermanos. Si entender es el concepto de la percepción, de percibir, y comprender es el concepto de cómo lo llevo a la práctica, también hay otra cosa que está incluida en esa parte de la comprensión, que es la parte del ser persuadido, de persuadir. Entonces, cuando vemos nosotros el desarrollo de Timoteo, por ejemplo, vamos a leer aquí en la carta de Tesalonicenses, porque ve qué tan clave era este discípulo para el ministerio. 3:1 de Tesalónicas dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros. ¿Por qué Timoteo podía confirmar y podía exhortar? Ya vimos esto en la última lección. Pero seguimos leyendo en el versículo 6, dice así, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pero fíjate cómo dice el versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? O sea que el agradecimiento es una respuesta a el análisis que uno tiene de otra persona o de otros creyentes, en el caso de Pablo. ¿Había escuchado Pablo lo que le habían dicho de Tesalónica? Sí, pero tenía que confiar en alguien, en este hombre formado detrás de él, en Timoteo. ¿Y cómo fue formado Timoteo detrás de él? A través de aprender, a través de comprender y a través de ser persuadido. ¿Ok? Y entonces la respuesta de Pablo es, ¿qué acción de gracias? Pablo entiende que uno tiene que reaccionar a lo que ve. ¿Qué acción de gracias puede tener él? O sea, ¿qué puede hacer para agradecer a Dios lo que está viendo? Porque, reitero, está basado en ellos, los tesalonicenses, entendieron, pero sobre todo, comprendieron. Y esa parte, hermanos, es una de las partes más increíbles de un ser humano. Todos ustedes me entienden porque hablan español, pero todos ustedes no comprenden lo que hemos dicho en los últimos años. Ese es el gran paso. ¿Cómo llega una persona a la lucidez? ¿Y qué estorba la comprensión? Una de las cosas que estorba la comprensión es, primero, la soberbia. La soberbia. Y la soberbia está casada con la rebeldía. Y la rebeldía está casada con la condenación. Cuando el rabino compara los 4 peces y dice, bueno, hay un pez y hay otro pez y hay otro pez y hay otro pez, y ve como mejor el pez de mar. ¿Por qué? Porque el pez de mar tiende a ser más rico. ¿A quién le gustan los mariscos, hermanos? Okay. En el Estado de México, en Chalco, el hermano Mendoza nos invita a comer mariscos. Me dice, es uno de los mejores mariscos que he comido. Dice, quiero que vayamos al mercado para que comas una mojarra embarazada. Y ese concepto dije, déjalo entiendo. Y fuimos, y la primera pregunta que le hice al dueño del lugar fue, con todo el respeto que me merece, pero ¿está fresco este pescado? ¿Está fresco el pescado? ¿La mojarra es fresca? Dice, claro. Digo, bueno, es que normalmente no tenemos un mar muy cercano de aquí. Y el criadero de las pilas no sabe igual. ¿Qué es lo que hace que sepa mejor el pez de mar? Dice, no, es que lo que pasa es que todas las noches viaja alguien desde Veracruz,
desde la costa y nos trae todo el pescado que se están comiendo. Y yo bien incrédulo. A ver, de veras. La mojarra embarazada era un producto de una mojarra, que es un pez, todos lo saben, con escamas, y que la abren y que colocan muchísimo marisco adentro. Yo pensaba que era un pececito, pero no, es mucho marisco adentro. Y entonces así te comes la mojarra. ¿Por qué el pescado es el mejor, hermanos, el de mar? Es muy sencillo. Es porque constantemente está siendo perseguido por peces más grandes. Su vida está basada en la sobrevivencia del ataque de peces más grandes, lo cual hace que sus músculos, si lo quieren llamar así, estén más firmes y más saludables. No quiero que nadie me malinterprete, pero daré un ejemplo solamente. Hay muchos que estamos llenos de grasa y otros que están llenos de músculo. Cuando llegas a los 45 años, 40 años como yo, uno empieza a perder peso, le decía a los matrimonios el viernes, y se pone muy alegre. No es que no estás perdiendo la grasa, estás perdiendo ¿qué? El músculo. O sea, que no te alegres tanto. La pérdida de peso es porque pierdes todo el músculo. Cuando el pez es perseguido, el pez nada más rápido. Al nadar más rápido está mejor el tejido. Cuando lo pruebas, sabe mucho más rico. Si Pablo está hablando de las persecuciones que les ocurrían a ellos, hay varios tipos de peces. Esto es el oyente que entiende lo que estoy diciendo, y la semana pasada le decía, muchos de ustedes, muchos de nosotros vamos a pasar por muchas tribulaciones, ¿se acuerdan ustedes? Esa es la prueba. La capacidad de comprender cuando eso pase es lo que te va a ayudar a sobrevivir en el cristianismo. Si no lo comprendes, vas a ser totalmente devorado. Entendimiento y comprensión. Fíjate cómo dice ahí en la primera carta de Timoteo, ¿verdad? O la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, el versículo 15, 14 y 15. Veamos el desarrollo de Timoteo. Cuando vemos el desarrollo de Timoteo, hermanos, se emplean aquí dos palabras importantes. Número 1, si tú te das cuenta ahí, versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has ¿qué? Aprendido. Número 1, aprender. O sea, persiste en lo que has aprendido. ¿De quién había aprendido esto? Sigamos leyendo ahí. Y te persuadiste, lo veremos en un momento eso, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido, ve el concepto, aprender significa saber, conocer. Has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Primer paso es aprender, el concepto de saber. ¿Por qué nos reunimos y abrimos la Biblia? Lo hacemos para aprender. Lo hacemos para aprender. ¿Quién es el único que puede vencer o convencer al ser humano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede convencer a una persona de pecado, de justicia y de juicio. Entonces todos estamos aprendiendo. Pero ¿por qué no todos superamos o sobrevivimos en este gran mar? Porque no todos comprendemos. Y la comprensión no está basada, hermanos, en la falta de capacidad. Porque una de las cosas que vemos es que cuando la gente está estudiando en la escuela y entienden lo que dice el maestro, los que somos padres podríamos excusar a nuestros hijos por su capacidad. Si es verdad que la inteligencia dada por Dios es la capacidad de entender y apenas comprender a veces la ciencia o el conocimiento. Y lo que hace otro maestro o otro ser, otro adulto, que no lo puedes hacer tú, es que te va a dar una sincera evaluación de tu hijo. Esto no lo puedes hacer tú. Eso lo hace un maestro. Entonces, recuerdo cuando Caleb estuvo cursando este año, a inicios, en la parte de matemáticas, yo le preguntaba a Caleb, ¿acaso no entiendes? Y es que sí entiendo. Entonces, o sea,
Yo creo que tienes la capacidad, el año pasado tuviste una excelente capacidad. ¿Qué pasó? Es esa parte de cómo pasamos de entender a comprender. Entender indica que cuando alguien te pregunta, ¿me entiendes? Tú dices sí. ¿Me comprendes? Sí. Pero ¿cuántas veces nos pasa que sí entendemos pero no comprendemos? En este caso, Timoteo estaba recibiendo, su formación es recibir todo este conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero el entendimiento no te salva. El entender nos salva, es lo que está diciendo aquí en su desarrollo. Si tú lees otra vez con cuidado, dice en el versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, lo que salva, dice ahí, es que la persuasión, persuadiste. Esta parte de persuadiste indica que entender, ¿no? Entre entender y estar persuadido se encuentra la comprensión. Se encuentra entender no solamente la Biblia, pero cómo esto se aplica a mí y cómo la llevo a la práctica. Es como decíamos en cuanto a los estudiantes. Decía, ¿quién es el mejor de los estudiantes? No es el embudo, porque ¿qué hace el embudo? El embudo lo que pasa es que oye y ¿qué? Y le sale por otro lado. Entonces, entiende sí, pero no comprende. ¿Quién puede evaluar a una persona? Alguien no solamente que entiende, sino que, ¿qué, manos? Que comprende. Por eso cuando tú das a tu hijo a la escuela, es lo que están haciendo. Te lo van a evaluar, te van a decir lo que es, no te van a mentir. Te van a decir si sí o qué, o si no. Y esa persona que lo hace, ¿qué tiene? Una preparación académica. Es ese entendimiento. Bueno, digamos que en el caso de Timoteo, su preparación académica fue su madre y su abuela. Pero luego sigue diciendo ahí, versículo 14, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido, saber, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden. O sea, las Escrituras por sí mismas no te salvan, pero te pueden. Cuando tú entiendes la Biblia, no te salva entenderlo. Lo que te salva es comprenderlo y estar persuadido. Por eso dijo el rey, por poco me persuades, Pablo. Porque no es el entender, eso cualquiera lo entiende. Pero dice ahí, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Porque la sabiduría, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es el concepto de, bueno, no solamente entiendo, pero lo llevo a la obra, a la acción. Y entre esas dos está la comprensión. Y dice ahí en el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Claro, y útil para enseñar. Y es lo que se hace ahorita con los niños. Los niños pueden ser muy inteligentes y memorizárselo. Pero esa parte de ser lúcidos no viene sino hasta cuando lo pueden practicar, y esto es cuando viene el pecado ante ellos. Entonces esa parte, cuando llegan a la juventud, entonces dices, ok, ahora sí, todo lo que aprendiste, ponlo en práctica. Porque ahorita el niño te dice, sí, no hay problema, tú lo mandas y tú lo haces. Pero ya cuando son jóvenes, cuando son adultos, ya viene ese concepto de voluntad. Y dice ahí, no solamente para enseñar, sino para ¿qué? Redarguir. ¿Y qué es redarguir? Para convencer a alguien. Para convencer a alguien. Para corregir y para instruir en justicia. Veámoslo de esta manera. Los peces crecen y los peces eventualmente tendrán que nadar en su propio mar. Aventarlos al mar requiere un riesgo, el riesgo que se los devoren. ¿Pero por qué los avientas al mar? Porque eventualmente, hermanos, van a vivir en el mar. ¿Qué pasa con los animales que están en cautividad? Y si estos animales los sacas a su naturaleza prima, muchos no sobreviven. ¿Por qué? Porque el animal, hermanos, tigre, león, como quiera que sea, le llevan de comer a la jaula, partido el bistec, partida la gallina, todo se lo dan en la boca. Entonces, si pones a alguien en la selva,
pues va a estar buscando a aquel que le daba la gallina partida y la carne. ¿Y qué onda? Y no hay nadie. ¿Y aquí qué pasa? Y de pronto pasa el buey o el toro y lo ve y dice que será esa la carne. Y tiene mucha hambre. Tiende a sobrevivir más quien está en su hábitat, pero quien está dentro no. Entonces, el concepto de la niñez estás en un concepto de esfera, pero cuando sales a la sociedad, ahí viene lo bueno. Entonces, la Biblia te va a persuadir, te va a convencer, te va a enseñar, te va a llevar a ser sabio. ¿Para qué? Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, o sea, sea entero, esté completamente entero, preparado para toda, ¿qué? Buena obra. Viene entonces el concepto de la comprensión. ¿Cómo puede alguien comprender lo que debe de hacer y cómo puede llevarlo en práctica? ¿Cómo puede ser formada una persona para comprender lo que debe de hacer? La persuasión. En el caso de Timoteo, él sabía que la única manera es, entendí lo que mi madre, mi abuela me enseñaron por tanto tiempo, pero ahora lo comprendo. Y como consecuencia de eso, hermanos, practicaba lo que le habían enseñado. Es una consecuencia. Eso se le llama obediencia. ¿Me entiendes? Cuando uno comprende lo que debe de hacer, hermanos, y uno no lo hace, es porque le faltó estar persuadido. Y cuando le falta esa parte de estar persuadido y no lo hace, entonces esta persona lo que tiene es rebeldía. Es rebelde. Dice, no, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Te entiendo, lo comprendo, pero me vale lo que digas. Entonces, en este sentido, la persona, lo que te das cuenta tú es que no puede llegar a ser salva. No llega a ser salva, porque no fue persuadido a actuar. Luis, levántenme a Luis. No puede ser persuadido a actuar. Entonces, este es el concepto, hermanos, de aprender, de comprender y de estar persuadido. Ahora, Timoteo cuando fue formado hasta ser persuadido. ¿Y cómo lo podemos ver? Cuando tú ves la historia de Timoteo, por ejemplo, si tú ves en Hechos capítulo 16, la pregunta es, ¿por qué una persona tiene buen testimonio? Bueno, ahí en Hechos capítulo 16, en el versículo 1 y versículo 2, el que lo tenga lo puede leer. 1 y 2, 16, 1 y 2. Y daban buen testimonio. Quiero preguntarles, ¿quiénes daban buen testimonio de él? ¿Quiénes, hermanos? Los demás. Pablo, si alguien da buen testimonio, Pablo sentía, según lo vemos en Tesalónica, la necesidad de dar una acción de gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que entendió este joven Timoteo y que comprendió Timoteo y que persuadieron a Timoteo, lo llevaba a tener una vida agradable, ¿a qué, hermanos? A Dios. Por eso le daba gracias. ¿Estaba Timoteo en el mar? Totalmente. Timoteo estaba viviendo en el mar, con las pruebas del mar, con la tribulación del mar, con las adversidades del mar, totalmente, hermano. Y aún así, todo lo que le enseñó su madre y su abuela, lo podía poner, ¿qué, hermanos? En práctica. Es el concepto, hermanos. ¿Por qué traes tú al niño desde chiquito? ¿Y por qué llegas tú a tiempo y lo llevas? ¿Por qué te procuras? Para que cuando crezcan y sean viejos, no se alejen del camino de Dios. Eventualmente la palabra va a tener, ¿qué, hermanos? Porque toda la palabra de Dios no regresa, ¿qué? Vacía. Pero la parte de la comprensión, la parte de la lucidez, decían los filósofos griegos, la respuesta está en ti. Por eso lo que hacía normalmente Sócrates era que enseñaba a través de las preguntas. Y al preguntar, la persona empezaba hasta que llegara a la comprensión, pero ser persuadido requiere, ya lo comprendí, lo voy a hacer, lo voy a llevar a cabo. Entonces, él tenía buen testimonio, ¿por qué? Porque él ya estaba llevando a cabo lo que había aprendido su madre
y su abuela no tienen la capacidad. Escúchame lo que estoy diciendo, hermanos. En el ministerio no tienen la capacidad para llevarlo al próximo nivel. Están limitadas. ¿Quién lo va a llevar al próximo nivel? ¿Quién, hermanos? Pablo. Pablo lo va a llevar al próximo nivel. ¿Cómo lo va a llevar al próximo nivel? Bueno, ¿acaso todos los hermanos de Listra y Derbe no habían entendido la palabra de Dios? ¿Por qué solamente hay un joven que tiene buen testimonio? ¿Por qué no? Yo tiendo a pensar que había muchos hermanos en Listra y Derbe, pero de todos sobresalía uno, porque tenía, ¿qué, hermanos? Buen testimonio. Esa es la lección, hermanos. Cuando Pablo escucha de los hermanos, por eso cuando alguien se va a dedicar al ministerio o va a irse a preparar al ministerio, piden cartas de recomendación. Dicen, ¿acaso es bíblico? Pues lo que estás viendo aquí. Lo que están viendo es que tenía buen testimonio con los hermanos. Por lo tanto, al tener buen testimonio, dice versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él. Y ahí viene el desarrollo, hermanos. ¿Por qué? Porque comprendió. ¿Por qué? Porque ahora estaba dispuesto, ¿qué? A llevarlo. Esta idea de creer, hermanos, de comprender, de caminar como Dios quiere, es algo que no en todo sucede. ¿Cómo es que una persona la llevas a actuar? La llevas a hacer lo que están aprendiendo, hermanos. Esto es algo que dentro de los que enseñamos es una de las frustraciones más grandes que uno tiene, hermanos, porque uno no duda en la capacidad que la persona tiene, pero uno sabe, hermanos, que esa parte solamente puede el Espíritu Santo convencer para persuadir que alguien lo haga. O sea, fíjate todas las capacidades que tenemos aquí nosotros, pero para hacerlo, o sea, no puedes, o sea, esa persona tiene que llegar a ese punto, y eso es algo que corresponde solamente a la meditación y reflexión propia. Esto es cómo llegó este Timoteo a caminar, a ser persuadido, a ser llevado, a hacer lo que se le estaba pidiendo que hiciésemos. Es un concepto que te pones a pensar. Como la única manera, la única forma es que llegue al punto de actuar, de sabiduría. En Santiago, en el capítulo 1, hermanos, se habla de esto y ojalá todos nosotros oremos específicamente por esto para nosotros, pero también para aquellos que están bajo nuestra casa. Efesios capítulo 1, versículo 2. Vimos los peces grandes, Santiago 1, 2, Efesios... vimos los peces, hermanos, nadan en el mar. Y yo creo que lo que estoy diciendo es que estamos utilizando esta metáfora como si el mundo es el mar. El mundo es el mar. Santiago 1:2, Santiago 1:2. El mundo es el mar. Nosotros somos, ¿qué, hermanos? Peces. ¿Por qué en el judaísmo, la ley de Moisés, no permitían que se comieran peces sin escamas? Era considerado un animal, un pez inmundo. ¿Por qué? Porque decían que las escamas servían para purificar, para limpiar, según los antiguos, lo que contenía. ¿Qué piel sabe más rica? Yo creo que los que saben de marisco saben que las escamas hacen muy rica la piel, no que te la coma las escamas, porque tienes que quitar, pero hacen muy rica la piel de un pescado. Entonces aquí en Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Venimos aquí y oímos de la palabra de Dios, oímos de la fe, oímos de la esperanza, no porque Dios va a quitar las pruebas, sino porque sabemos que vamos a tener pruebas. Sabemos que vamos a tener pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué, hermanos? Paciencia. Y tú te has puesto a pensar, si tú separas la palabra paciencia, es la ciencia de la paz. Paciencia es la ciencia de la paz. O sea, ¿cómo llegamos a estar en paz? El que tiene paz no está ausente de pruebas. El que tiene paz no está ausente de problemas. ¿Cómo llegó a esa paz interior? Bueno, sigamos leyendo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. ¿Qué es lo que te puede hacer perfecto? Leíamos en 2 Timoteo 3, 12 a 16, decía,
La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Dice, a fin de que el hombre sea ¿qué? Perfecto, o sea, completo, entero, maduro. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y ¿qué? Y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, no porque estamos en ausencia de tribulación. ¿Cuántas tribulaciones tuvo Timoteo? Muchas. Pero en su formación, Timoteo entendió que mi madre me enseñó esto, mi abuela me enseñó esto, ¿y ahora qué? Pues lo pongo en práctica, tengo buen testimonio, pero ¿qué sigue? Pablo dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar. Y si ustedes leen la historia de Pablo, las tribulaciones, o sea, literalmente haz de cuenta que es como si esta Eunice y Loida tuvieran a Timoteo en una pecera de cristal. Así estaba. Y cuando Pablo se lo lleva, lo agarra y lo avienta al mar. Es increíble. Es el concepto de eres fiel en lo poco, te voy a dar el mar. Tienes el mar para ti. Pero cuando estás pasando pruebas y tribulación, que no vamos a estar ausentes de eso, o sea, bebé Santiago, estamos viendo Santiago, es una prueba de que ellos pasaron una prueba en sus últimos meses. Mi papá está pasando por una prueba, la hermana Pesina está pasando por una prueba. Las pruebas no son ausentes, o sea, tú te haces cristiano, no se te eliminan las pruebas. ¿Estamos de acuerdo con los hermanos? Ahora, todo esto que estudiamos, que entendimos, o que voy a comprenderlo, y para llevarlo a la práctica, y dices, ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo aplico esto que me está enseñando el hermano? ¿Cómo aplico esta idea? ¿Va? Bueno, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, de Shabbat, de honor, de lucidez, de gloria, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, ¿cómo llegamos a esta parte de comprender? Pues lo hacemos a través de la oración. Pero fíjate, tú quieres comprender todo antes que te pasen las cosas, para que sepas actuar. No las quieres comprender después. Hablamos en la de matrimonios y Omar decía, hay que ser proactivo, ¿no? O sea, es bueno, o sea, antes de ser reactivo, proactivo. O sea, antes de hacer, déjame. Entonces, ¿qué es lo que hace? Todo lo que se te enseña aquí, la palabra de Dios, te está preparando, ¿para qué? Vas a actuar. Y con los hijos, hermanos, los tenemos que preparar porque tienen que actuar. Van a reaccionar. Estamos formando Timoteos. Algunos van a salir como Alejandro el Calderero. Y si no sabes quién es, pues escríbelo y luego lo investigas. Hay hijos, hermanos, no es que no quieran comprender. Es que entró por aquí, salió por acá. Teniendo la oportunidad no lo hicieron. Tú tienes la oportunidad de hacerlo. Pero te falta, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda ¿qué? Del mar. O sea, cuando tú estás pescando, ¿cómo te das cuenta que un pez ya no la hizo? Porque la ola ¿lo qué? Lo lleva de un lado para otro. ¿Lo hago? No lo hago. ¿El hermano enseña esto? Mejor no lo hago. ¿No tienen la capacidad de hacerlo? Sí. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no están completamente persuadidos. Persuadidos, antes de hacer, persuadidos. ¿Por qué no lo hacen, hermanos? Porque no están completamente persuadidos. Porque para llegar a esa parte entera, lo tienes que hacer, y esa parte de hacer, no has visto el resultado, no sabes el resultado, pero esperas que porque Dios te lo enseñó, el resultado es positivo. Esperas que va a ser bueno. Esa parte no la puedes hacer tú por tus hijos. ¿Verdad? Yo a veces, a ver, dame tú el papel, Cale, yo lo hago, pues es lo más fácil hacer.
pero no están comprendiendo, hermanos. Y ahí está el pobre, digo Caleb porque hago referencia, está ahí el pobre, está de un lado para otro, pero dámela, yo la hago. Pero no es así, hermanos. El mundo, la vida no es así. La vida, el mundo es, acábalo de hacer y te van a calificar y lo que saques es. Así es la vida, hermanos. Y entonces Timoteo, para ser persuadido, dice, te persuadiste y esto de lo que te puede, la palabra tiene el poder para salvarte, para que cuando estés con estas pruebas, no estés dudando de un lado para otro, no estés como las olas del mar, semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, dice, y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna, Señor. Dice, el hombre de doble ánimo. ¿Cuánto afecta el doble ánimo a un ser humano? Primero hago esto, luego hago esto. Primero, espérate, o sea, no estás seguro. ¿Me caso o no me caso? ¿Tengo o no tengo? ¿No estás seguro? ¿Cómo viene a ti la seguridad? Porque comprendiste. La persuasión es la acción. Después de comprender, actúas. Pero si no comprendes, no actúas. ¿Cómo tú estás seguro? ¿Tú crees que Timoteo no tenía buen testimonio? ¿Por qué? Porque era como la onda del mar. Porque un día sí se congregaba y otro no. Porque según sus circunstancias tomaba la decisión, no. O sea, Timoteo tenía buen testimonio porque sea lo que sea, obedecía la palabra y esperaba el resultado que fuese correcto, y esa es parte de la vida. El desarrollo de Timoteo, hermanos, no es ausente del tío. Tú tienes pruebas, yo tengo pruebas, él tuvo pruebas. ¿Cuál es la diferencia entre él y nosotros? La diferencia es que él ponía en práctica la Biblia porque comprendía que ese iba a ser el buen resultado. Aunque no lo puede ver, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todavía no veo qué va a pasar, pero Dios me dice que haga esto, lo voy a hacer y voy a esperar con fe. Pero cuando tú estás en el proceso de hacerlo, dices, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Dices, ay Señor, ¿qué? Pídale a Dios. Y Dios te va a decir, haz lo que te digo. Y cuando lo haces, ves el buen resultado. Sobrevives, hermanos, para que me entiendas. Las ondas, la ola y el mar. Cuando alguien normalmente no es desarrollado, como en el caso de Timoteo, va a batallar toda su vida, hermanos. Va a batallar toda su vida, hermanos. Tienes esa parte de certeza, de convicción, no es algo, sino más que algo que viene por parte de Dios. De Dios viene la fe, de Dios viene la certeza, y en eso hay éxito, y en eso hay victoria, y en eso hay bendición, hermanos. Tienes que creerlo, pero cada quien individualmente lo va a llevar, lo va a llevar a cabo. Lo va a llevar a cabo. Leamos versículo 9 ahí en Santiago para que veas cómo continúa. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchará el rico con todas sus empresas. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cómo puede soportar la tentación? ¿Tú crees que Timoteo no tuvo tentaciones? ¿Tú crees que Timoteo no tuvo pruebas? ¿Tú crees que no tuvo adversidades? ¿Cómo fue su formación, hermanos? Fíjate, lo llevó de ser un buen discípulo a ser un asistente de Pablo, a estar escribiendo cartas con Pablo, a llegar a estar al tanto de una de las iglesias más fuertes del primer siglo, Éfeso. Estuvo al tanto de Éfeso, estuvo dirigiendo la iglesia de Éfeso, hermanos. ¿Cómo lo llevó a eso, hermanos? Porque tuvo una excelente formación. Todo esto lleno de pruebas, lleno de pruebas, lleno de pruebas, lleno de pruebas. Entonces, cuando regresamos al punto de Tesalónicas, hermanos, la pregunta es, ¿cuándo debes dar gracias por la gente que amas? No cuando están contigo. ¿Cuándo das gracias? Cuando no están en tu presencia. Y cuando alguien como Timoteo te informa, ¿sabes qué? Pablo, los de Tesalónica, ¿qué? No solamente lo entendieron, sobre todo, ¿qué, hermanos? Lo comprendieron, ¿y qué más, hermanos? Estuvieron persuadidos. Pablo, va bien la cosa. Quédate tranquilo en Atenas, Pablo, todo va bien. Y como respuesta, ¿qué dice Pablo? Versículo 7 dice, 3:9, perdón. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros?
por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra ¿qué? Fe. ¿Qué dice Pablo? Todavía no está finalizada la obra, pero ahorita tengo que darle gracias a Dios. Quiero preguntar, hermanos, ¿cómo le podía dar Pablo gracias a Dios? ¿Cuál sería una acción de gracias a Dios, hermanos? Estoy bien en mi ser, estoy bien en mi ser. Reinos bien, reinos vastos siempre, reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro, reinos vastos siempre, reinos. Siglos pasan, tiempos cambian, pero descanso, eres mismo serás. Reinos bien, yo me siento vivo, siglos pasan, tiempos cambian, pero descanso, libre soy, libre soy, libre soy, Cansado estoy de lo que son mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me siento alimentado, que sea de siglos pasan, tiempos cambian, pero descanso, Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.